el Señor sigue obrando, ella ha sido operada y necesita de nuestras oraciones, necesita recuperar fuerzas y que todo salga bien y dirigido por el Señor. Así que por favor vamos a sostener a nuestra hermana en oración cada día. Amén, hermanos. Así como a cualquier hermano, cualquier miembro de la congregación que pueda estar pasando momentos delicados de salud, queremos siempre orar por nuestros hermanos para que el Señor les ayude y pronto puedan estar bien para seguir alabando y sirviendo al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén, gloria a Dios. El día jueves estuvimos aquí en la iglesia, como todas las semanas, tenemos culto, y cada semana estamos tocando diferentes temas que yo creo que nos van a ayudar mucho a crecer en la fe. Nos van a ayudar a servir al Señor mucho mejor. Todo es mejorable en la vida. Yo creo que el caer en un conformismo, el apoltronarnos y el conformarnos tal y como somos, creo que puede ser negativo, puede ser contraproducente para nuestras vidas. Por eso hablábamos hace poco acerca de la necesidad de una renovación espiritual, en todos los sentidos, ¿sabes? No podemos nunca llegar a un punto en el que ya nos sentimos satisfechos, como que ya parece que ya lo sabemos todo, sino al contrario, tenemos que estar siempre con una actitud de querer aprender, de querer mejorar, de esforzarnos, y confiamos de que el Señor nos va a dar la fuerza, tanto física como espiritual, para poder hacer las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Vamos a orar un momentito. Cierra ahí tus ojos donde estás. Y bueno, para mí este es un momento muy, muy importante, es un momento muy especial. Es el momento en el que el Señor nos va a hablar y a ministrar a través de su palabra. La palabra de Dios es insustituible. No hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios, ni siquiera la experiencia personal o particular más extraordinaria no puede opacar la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es soberana. La última palabra la tiene el Señor a través de su palabra. Y por eso nos acercamos, como dice la Escritura, con temor y con temblor, sabiendo que cada vez que abrimos su palabra, Él nos habla. Y cuando Él nos habla, somos responsables de lo que hemos oído. Mi obligación es enseñarles, compartir con ustedes lo que el Señor pone en mi corazón. La obligación de ustedes es aprender. Y en definitiva, la de todos y cada uno de nosotros, vivir y llevar a la práctica la palabra que semana tras semana escuchamos. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a mí a explicarla y en definitiva a todos a poder aprenderla y recibirla. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, Señor, con libertad, con la seguridad de saber que tú nos hablas siempre a través de tu bendita Escritura, Señor. Gracias por este privilegio que nos das cada semana de poder conocerte, de poder acercarnos a ti a través de tu bendita Escritura, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos ser ministrados y aprender y crecer en tus caminos y en tu conocimiento, Señor. Quita cualquier impedimento, cualquier obstáculo, y que en el día de hoy tú puedas hablar con total libertad a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El día 1 de abril del año 2000 pasó en España algo terrible. Algo que todavía muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Un joven de 17 años llamado José Rabadán, de Murcia, durante la madrugada se acercó a la habitación de sus padres y con una katana, con una espada muy afilada, mató a su padre. Eso es parricidio. Mató a su madre, matricidio. Y después fue a la habitación de al lado y a su hermanita de 9 años, que tenía síndrome de Down, también la descuartizó, la mató. Fratricidio. Y de un momento a otro pasó de ser un chico, entre comillas, normal, a ser el asesino más conocido de España. Los expertos en estas cosas siempre intentan buscar una explicación. No, esto pasó porque hubo un brote de agresividad, o esto pasó porque estaba pasando un mal momento. Y siempre como que intentan dar una explicación a los crímenes, a los asesinatos, a las torturas, etc. Pero hasta el día de hoy no encuentran una explicación de por qué un joven de tan solo 17 años, este que ustedes ven ahí en la pantalla, hizo semejante barbaridad. Descuartizar, matar con esa espada a sus padres y a su hermanita de 9 años. Una de las cosas que me llamó la atención cuando en esta semana pusieron este documental, no sé cuántos de ustedes lo vieron, documental tremendamente interesante acerca de su persona,
Una de las cosas que dijo es que él estaba enfadado con Dios. Él estaba enfadado con Dios porque no entendía por qué su hermana tenía síndrome de Down. Y cuando una persona está enfadada con Dios, abre puertas a una serie de sentimientos, a una serie de pensamientos que te pueden llevar a la ruina. Independientemente de que él estaba enfadado con Dios, él también llegó a decir lo siguiente, porque también se metió en el mundo del satanismo, del cual hablaremos un poquito ahora. Él dijo, el satanismo es una puerta que nunca tendría que haber abierto y que me llevó a tener una personalidad distinta. Entré en un mundo de fantasía que se alimentó además de videojuegos, de artes marciales y de juegos de rol. 17 años, 16 años, el mayor asesino de la historia de España. Repito, hasta el día de hoy se preguntan, ¿cómo pudo hacer un joven semejante barbaridad? Se metió en el mundo del satanismo. Y algunas personas piensan que esto es un juego, que no tiene mayor importancia. Pero sin embargo, por la experiencia y a la luz de las Sagradas Escrituras, vemos que los demonios existen y son reales. Y la gente piensa que esto era algo que ocurría en la Edad Media o hace siglos, pero que hoy en día con la educación y con la cultura y con todo esto, ya estas cosas no ocurren. Yo hace aproximadamente entre 8 y 10 años di una serie de estudios y de mensajes en diferentes lugares y yo decía que con el paso del tiempo España se llenaría de endemoniados. Y hoy en día han proliferado los juegos de rol, la tabla de la Ouija, el consultar las cartas astrales, el dejarte leer la carta, las manos a través de las cartas, o la carta del tarot, etc. Y todo esto son puertas, ¿sabes? Todo esto son puertas que se abren a los demonios. Y detrás de los demonios está el jefe de los demonios, el mismísimo Satanás, el cual el Señor, en esa capacidad que tenía de decir mucho en pocas palabras, dijo que es como un ladrón, pero un ladrón que tiene 3 características principales, y es la de matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que hace el diablo, o lo hace de golpe o lo hace poco a poco, y con este joven lo logró. Este joven comenzó a meterse ahí horas y horas, noches enteras en internet, y vivía, como él acaba de decir, en un mundo de fantasía. Y llegó un punto en el que entró a la habitación de sus padres y de su propia hermana y los mató. Y hace años que no sabíamos absolutamente nada de este chico. Hace años que habíamos oído de esto fue en el año 2000, estamos en el 2017. Y en todos estos años sabíamos que estaba cumpliendo condena, pero nos enteramos no hace mucho tiempo de que ingresó en un centro cristiano, evangélico, en Santander. Este es el aspecto que tiene ahora José Rabadán, tiene 33 años. En este documental, aunque ya habíamos oído algo, él cuenta cómo su vida cambió completamente. Claro, a nosotros los seres humanos, por muy cristianos que seamos, nos cuesta aceptar o nos cuesta encajar. ¿Cómo es posible que una persona pase de hacer algo tan brutal, tan salvaje, a ser una persona tan tranquila? Ha logrado casarse con la hija de un pastor de Santander, tener una hija y ser una persona completamente diferente. Ahora, si nosotros los cristianos solamente predicamos desde la plataforma de la teoría, nuestro mensaje está carente de resultados. Porque si solamente somos capaces de hablar de un Dios de amor, de un Dios que perdona, de un Dios que cambia y de un Dios que transforma, pero cuando ocurren cosas como estas, decimos, no, es imposible, o esto tal vez es un cuento, o esto no es realmente realidad, entonces nuestro evangelio carece de autoridad. Hay un texto en la Biblia que yo creo que todo creyente conoce. Son muy pocos los creyentes que no conocen este texto de 2 Corintios 5:17. Seguro que ustedes se lo saben de memoria. Y que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Si esto es verdad, y no es simplemente una carta que un señor llamado Pablo, apóstol de los gentiles, escribió a una iglesia llamada Corinto, si esto es verdad y tiene vigencia en el día de hoy, no nos tiene por qué sorprender que personas como José Rabadán hayan cambiado radicalmente su vida. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que cambia las vidas más endurecidas y más destruidas por su poder y por su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y además nosotros tenemos un gran defecto. Tal vez lo hemos ido cambiando, lo hemos ido mejorando con el paso del tiempo.
Pero no nos olvidemos de que también Pablo, cuando le escribe otra carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 6 dice algo muy interesante. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, escuchen bien, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la tendencia a hacer como una especie de clasificación, ¿no? Pecados grandes, graves, mortales, como algunos los han llamado, y pecados que no son tal vez tan graves, tan importantes, no son tan dignos de ser condenadas las personas que los cometen. Y decimos, bueno, ante esto que acabo de contar, un joven de 17 años que mata a sus padres, que mata a su hermana, esto, algunos dirán, esto no puede tener perdón de Dios. Esa frase la he escuchado en algunas ocasiones. Pero delante de Dios realmente hay pecados grandes o pecados pequeños. Si esto fuera así, no puede haber un solo infierno, porque la Biblia nos habla de que habrá un solo cielo para los que se salven y un solo infierno para los que se condenen. Es decir, la lista que hemos leído en esta noche le da tanta importancia a ser un afeminado como a un hombre que se acuesta con otros hombres. Usted dice, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una persona que mantiene relaciones con personas del mismo sexo no tiene nada que ver con personas que tienen un problema de ser afeminados. Bueno, eso es lo que usted dice. Y para nosotros no es lo mismo un señor que roba 100 millones de dólares o de euros que una persona que roba un caramelo en una tienda. Y tenemos la tendencia, ¿verdad?, de decir, bueno, esto es más grave, esto es menos grave. Incluso hay un código penal donde según el delito y los agravantes, si fue con nocturnidad, con premeditación, con alevosía, etcétera, pues recibes más o menos castigo. Pero delante de Dios, el concepto pecado se paga exactamente igual. Y no tiene que ver ni con el tamaño, ni con la asiduidad o con la frecuencia con la que usted haya pecado. ¿Cuántas veces tiene que matar a una persona para que Dios lo mande al infierno? ¿Cuántas? ¿1, 20, 40, 1000? Hermano, el pecado recibe la misma paga aquí y en todas partes, si es que la paga del pecado es la muerte. Nos guste o no nos guste. Esa fue la sentencia que Dios le dio al hombre más santo, al hombre más perfecto, al hombre más completo, como fue Adán, el primer hombre de la creación, Génesis capítulo 3, donde dice, el día que pecares, pereceréis, te convertirás en un ser mortal, física y espiritualmente. Ahora vemos en este joven testimonio espectacular. Esto tendrían que ponerlo en todas las emisoras de televisión del mundo, a todas horas, en la primera, en la segunda, en Antena 3, en 5, en la sexta. No, pero prefieren meter basura y prefieren meter estos programas de relleno que lo que hacen es envenenar las mentes de la gente, en vez de decirle a este país, que le vendría muy bien oírlo, que por muy bajo que una persona haya caído, por mucho pecado que haya cometido en su vida, hay un Dios que restaura, hay un Dios que perdona, hay un Dios que cambia las vidas y perdona y olvida. La sociedad difícilmente perdona y casi imposible, te diría, que olvida. Probablemente este joven será para muchos durante toda la vida el mayor asesino de España y tendrá colgado esa sentencia sobre su cuello durante toda su vida, pero delante de Dios, si se ha arrepentido y ha pedido perdón a Dios por sus pecados, su nombre ahora mismo está escrito en el libro de la vida. Y ese es nuestro Dios. Y si nosotros no entendemos que Dios perdona las salvajadas más terribles, siempre y cuando haya arrepentimiento, y si no entendemos que la sangre de Jesucristo tiene poder para transformar a este y a 20,000 peores que él, entonces nuestro evangelio está fallando y es mentira. Pero nosotros creemos en un Dios que perdona, en un Dios que da oportunidades, en un Dios que el más mínimo acto de arrepentimiento Él lo premia y Él lo honra. Y si no, miremos a la cruz. Miremos a la cruz donde estaba clavado nuestro Señor Jesucristo, un criminal, un hombre que está condenado a muerte por la justicia romana de la época. En el último momento de su vida le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor instantáneamente le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que nos ha transformado la vida a todos y a cada uno de nosotros. Claro, para el mundo seguirá siendo el asesino de la katana, como así se le llama. Pero en este momento es nuestro hermano en Cristo. Y
Y voy a hacer todo lo posible por poder contactar con él y traerlo un día a Tenerife a que dé su testimonio. Y poder tenerlo aquí para que la gente vea que Dios toma lo vil y lo menospreciado para hacer obras maravillosas que dejen a los sabios y entendidos de este mundo con la boca abierta. ¿Cuántos dicen amén? De ser una persona sin futuro, bueno, sin presente, sin futuro, sin nada, a ser en este momento nada más y nada menos que una nueva criatura, un hijo de Dios, lavado con la sangre que te limpió a ti y a mí, y con su nombre en el mismo libro donde está nuestro nombre, en el famoso y maravilloso libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios perdona y le da valor a nuestra vida. Esta semana escuché algo que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes. Hace años una persona compró un pequeño cuadro, no un cuadro gigante, enorme, llamativo, sino un pequeño cuadro, y le costó $66. $66. Muy poca cosa. Y ahí lo tenía en su casa durante mucho tiempo. Hasta que un día un experto en arte lo vio y comenzó a examinarlo y le dijo: tú no eres consciente de lo que tú tienes colgado ahí en tu casa. ¿Cuánto te costó ese cuadro? Dijo: $66. Dice: ese cuadro tiene 600 años de historia. Ese cuadro lo pintó nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Y lo tasó en 450 millones de euros. Y se ha vendido hace unos días por ese valor. Y ha sido el cuadro más caro de la historia del arte. Jamás se había vendido un cuadro. El anterior había sido uno de Picasso. Pero este cuadro hoy por hoy vale 450 millones de euros. Minutos antes valía $66. Minutos después valía una fortuna. ¿Por qué? Porque un hombre dio una opinión desde su experiencia y dijo: esto no es falso, esto es una auténtica obra de arte. Exactamente igual que lo que le ocurrió a este muchacho. Exactamente igual que lo que le pasó al ladrón en la cruz. Exactamente igual que lo que le pasó a Bartimeo, el ciego. Exactamente igual que lo que le pasó a María Magdalena. Exactamente igual que lo que nos pasó a todos y cada uno de los que hemos conocido al Señor y nacido de nuevo. Que minutos antes no valíamos nada. Éramos carne de cañón para arder por la eternidad en el infierno, hasta que el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón y le dio valor a nuestra vida. Y ahora nuestra vida tiene valor, tiene propósito, porque tenemos un tesoro de gran precio que está dentro de nuestros corazones. Y ese tesoro se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Increíble. Todo por la opinión de un experto. ¿Y habrá alguien más experto que la voz de nuestro Dios? ¿Qué declara Él de nosotros? ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? ¿Qué dice Él de nosotros? Vamos a verlo. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, escuchen, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, fíjense las veces que aparece la palabra escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Palabras todas muy interesantes. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, es Dios el que decidió comprarnos. Es Dios el que le dio valor a nuestra vida. Es Dios el que dijo: este y este y este son para mí. Podía habernos desechado. Podía haberse mantenido quieto sin haber movido un dedo, como no movió ni un solo dedo para restaurar a Satanás cuando cayó, y como no movió ni un solo dedo para restaurar a millones de ángeles que cayeron y se convirtieron en seres demoníacos. No movió ni un solo dedo, no hizo nada. Pero sin embargo, cuando el hombre cae, este muñeco de barro que contiene el aliento de vida de Dios, el Señor manda nada más y nada menos que a su propio Hijo Jesucristo a la cruz para morir por nosotros. Hermano, esto es un disparate. Esto es una locura. Esto es algo que nadie jamás te lo podrá explicar de una forma entendible y coherente. Cómo Dios muere por el ser humano cuando sabe que el ser humano es, hermano, retorcido,
cuando sabe que el ser humano tiene problemas de soberbia, de orgullo, el que hoy te ama, mañana te apuñala, el que hoy te apoya, mañana te abandona. Dios sabe todo eso, hermanos. Pero sin embargo el Señor murió en una cruz. No es que vino y nos saludó y nos dio una palmadita en la espalda y nos dijo: muchachos, ánimo, adelante, sigan esforzándose a ver si llegan a la meta. Sino que Él, sabiendo nuestra impotencia, sabiendo nuestra incapacidad, viene y muere en nuestro lugar. ¿Pero quién hace eso, hermano? Dígame. A mí no se me ocurriría nunca ir, por ejemplo, a Estados Unidos, en los estados donde todavía existe la pena de muerte, y decirle al juez de turno, decirle: mira, suéltelo a él, que yo voy a morir en su lugar. Jamás se me ocurriría tal cosa. Pues eso fue lo que se le ocurrió al Señor. Pero dice que eso se le ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no es que Dios tenía un plan B. Bueno, a ver qué hace Adán. ¿Me obedecerá? ¿No me obedecerá? ¿Se someterá a mi palabra? ¿Se revelará? Vamos a ver. Sino que ya antes de haberlo creado, ya sabía lo que iba a ocurrir. Entonces la pregunta obvia es: ¿y entonces por qué lo hace? Porque no me diga usted que si usted va a comprar un coche sabiendo que mañana se le va a romper, ¿usted lo compraría? Hombre, perdonen, yo sé que ustedes siempre están en un nivel espiritual al cual yo no he llegado, por eso a lo mejor no me han dicho nada, porque ustedes dirán: no, yo sí lo haría. Pero perdone, si yo sé que algo se me va a romper mañana, yo jamás lo compraría. Sin embargo, el Señor sabía que Adán iba a desobedecer a su Dios y aún así lo crea. ¿Pero quién hace eso? Solamente nuestro Dios. Porque si Él dijo que Él es amor, si Él dice que es perdonador, si Él dice que es misericordioso, pues tendrás que demostrarlo en algún momento, hijo. Porque si el hombre no peca, si el hombre es un robot que no tiene la capacidad de rebelarse contra el Creador, ¿cómo sé yo que Dios perdona? ¿Cómo sé yo que Dios es un Dios de misericordia? ¿Cómo podemos saber esos atributos de Dios? No desde la teoría, sino desde la realidad. Pues tendrás que hacerme de tal manera que si me da la gana, te abandono, te desobedezco y peco contra ti. Y eso fue lo que hizo. No creó una marioneta, no creó un robot, no creó un ser que sí o sí me vas a amar, sí o sí me vas a obedecer, sí o sí harás lo que yo te digo. Eso no es un Dios de amor, eso es un dictador. Pero es que nuestro Dios, permítame, se la jugó y le dijo: te voy a hacer tan perfecto que si quieres irte con el diablo, te puedes ir. Te voy a hacer tan perfecto que puedes ser el guarda de tu hermano o el asesino de tu hermano. Te voy a hacer tan perfecto que si quieres me puedes servir a mí, o si quieres vas a invertir todo tu tiempo, dinero y energía en construir una torre para llegar a mi presencia a tu manera, en vez de como yo te he enseñado. Sí, yo te voy a crear con la libertad de que si quieres peques contra mí, y lo hizo. Y cuando el hombre peca, Dios podía haber dicho: pues ahora ahí te quedas, hijo. Pero sin embargo Dios ya desde la eternidad había lanzado la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y su amado Hijo Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo. Gloria a Dios. Eso es lo que supuestamente este mes el mundo dice que van a recordar, que Él vino a este mundo y que nació. Eso es lo que dice que van a recordar, pero yo no veo que lo estén recordando mucho, que digamos. Yo lo que veo que hay hermanos que ya no pueden venir los domingos al culto porque ya tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que comprar y comprar y comprar y comprar. Pero no compraron el otro día, que era el ¿quién? El demonio, ¿cómo se llama? No, ¿quién? No lo había oído nunca, ¿ves? Gracias. El Black Friday. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene el Black Friday? Porque esa palabra no es española. ¿Eso qué significa? Black Friday. Gracias, hermano, no me había dado cuenta. ¿De dónde viene el Viernes Negro? ¿Viernes? ¿Por qué no sábado? ¿Por qué no domingo? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué viernes? Y negro. Bueno, lean por qué se llama ese día así. Entonces ya me imagino que la gente habrá comprado todo lo que necesitan. No, olvídese de eso. Eso no ha hecho más que empezar. Eso no ha hecho más que empezar. Y sabiendo el Señor que ni siquiera en un momento del año, me da igual, porque ya sé que están siempre los teólogos en medio nuestro, ya están los teólogos. No, pero es que Él no nació en diciembre, porque no pudo nacer en diciembre, porque Él nació en Sukkot, porque nació... No, yo sé todo eso, yo todo eso ya lo sé, ¿sabes? Pero a mí me da igual si nació en enero, en agosto, en febrero. Yo lo único que sé es que nació. Eso es lo único que yo sé. Ahora, ¿tú sabes exactamente cuándo nació? ¿Tú lo sabes? A ver, dímelo. Venga, ven para acá. Venga, toma el micrófono. ¿Tú sabes cuándo nació? ¿A la hora? ¿Lo sabes? No, entonces cállate la boca, hombre. A mí qué más me da que naciera en diciembre, en enero, en febrero. A mí lo que me interesa es saber que mi Señor Jesucristo, viendo mi miseria humana, viendo mi impotencia y viendo que yo no iba a dar la talla nunca, Él se humana, Él se encarna y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Eso es lo que me interesa, hermano. Ahora, si nació en diciembre, en febrero, en abril, ¿a mí qué más me da si yo no me convertí en diciembre? Yo no sé, bueno, la verdad es que ahora no sé ni cuándo me convertí.
Pero me da igual, sí, me da exactamente igual. No es que yo no celebro la Navidad, pues no la celebres, mijo. No, yo sí la celebro, no, yo pongo el árbol, tú no pones el árbol. Ponga lo que quiera, como si quiere poner un elefante lleno de bolas en el salón de su casa. Me da igual. Que a mí no me cambió ni un árbol, ni un pesebre, a mí me cambió el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque me creó y murió por mí en la cruz. Eso es lo que me interesa, nada más. Y ya está, hombre. Y hemos visto en esta tarde, con este testimonio del peor criminal de la historia de España, ahí lo tenían en la fotografía. Pónmelo otra vez, hazme favor. Ponme la fotografía de cómo era el día que mató a su padre y a su madre y el día que mató a su hermana. Ahora ponla actual. Ay, amigo, qué diferencia, ¿sí o no? Ponme la anterior, venga, dale, vamos a trabajar hoy. ¿Qué te parece? Un loco ahí disparatado. Mira tú el flequillo ese horrible que le queda. Ponme ahora el nuevo. ¿Qué te parece? Comparen, ponme la anterior otra vez, dale para atrás. ¿Qué te parece? Mira la policía, la gente horrorizada. Uy, mató a su padre. Ay, que mató al padre. Ponme la nueva otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Fuerte el aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y si el Evangelio no cambia las vidas, apaga la luz y vámonos. Si el Evangelio no cambia si el Evangelio no cambia España, si el Evangelio no cambia el mundo, entonces, hermano, estamos peor que en la época del diluvio, estamos peor que Sodoma y Gomorra, porque entonces ya hemos perdido el norte y no hay esperanza. Pero nosotros decimos hoy en día, claro que hay esperanza, hay un camino, hay una verdad, hay una vida, hay una verdad que te puede hacer libre, y ese camino y verdad y vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Por eso, hermano, no podemos callarnos. No entiendo cómo hay creyentes que no cuentan esto a la gente, es que no lo entiendo. Porque si a ti te tocara la lotería, ahora ya empiezan algunos, ya me descubrió. Ay, mira, ay, me da igual. No, es que yo compré un número, a mí me da igual, que me da igual lo que haga, ¿sabes? Que me da igual, como si quieres comprar un así entero, me da igual. Si tocándote a ti, me va a tocar a mí también. Por eso yo nunca juego. Pues ¿sabes una cosa? Si a ti te tocara 250 millones de euros, ¿se te notaría? ¿Tú crees que se te notaría algo? Dime una cosa en lo que se notaría. A ver, dime. Tienes ahora 250 millones de euros en el banco. A ver, ¿te comprarías una ropita, unos trapitos? Unos trapitos, ¿verdad, hermana? Unos trapitos. Sí. Ahí en Primar, ¿no? Ya, en Primar, ya. ¿Te comprarías un cochito? ¿Un cochito te comprarías? No, pero uno chiquito, esto chiquito, que haces así, lo doblas y lo metes ahí. Ya. ¿Harías un viajito? No, pero de aquí hasta Coronte, una cosa sencillita. Aquí vamos ahí a las piscinas de bajamar, nos damos un bañito, comemos un pescadito salado, unas papitas arrugadas. Ya. ¿Se te notaría o no se te notaría? Ay, amigo, ¿seguirías viniendo al culto o no? ¿Tú qué sabes si no te ha tocado? Ya están todos contentos porque ya les tocó los 250 millones. Están todos diciendo, uy, me va a tocar. Es como aquella que venía a la iglesia y pedía oración por el culebrón para que aquel no se casara con aquella. O sea, si no te va a tocar, olvídate de eso. Bueno, si te toca, ya tú, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Es que a nosotros nos ha tocado la lotería. A nosotros nos tocó la lotería. Porque si yo me hubiera muerto cuando tenía 16 años, yo me hubiera ido al infierno con el diablo. Y estuve a punto de morir muchas veces, no te creas, Y Dios me salvó muchas veces, desde niño, desde el vientre de mi madre, que se cayó rodando en San Bernardino, cuando subió un perro y salió rodando y dijeron que el niño iba a nacer, pero rarito. Y tuvieron razón. Salió rarito. Amigo. El Señor ha tenido una misericordia de nosotros espectacular y nos tocó la lotería. Porque aunque tuviéramos 250 millones, 50.000 millones de euros en el banco, si no tenemos a Cristo en el corazón, estaríamos ardiendo en el infierno con Él. Entonces, ¿qué mayor lotería que esa? Tú sabes que esta semana, me lo recordaba nuestro hermano Luis, mataron a un hermano nuestro en Corea del Norte porque le encontraron una Biblia en su casa. ¿Sabías eso? El delito de tener una Biblia en su casa. Lo condenaron a muerte. Porque antiguamente te caían 20 o 30 años de trabajos forzados en campos de concentración en Corea del Norte. Ya no. Ahora el que agarren con una Biblia, directamente va al paredón. Y esta semana salió, como para meter miedo, ¿no? Como para asustar a la población. Vamos a matar a una persona por el delito de haberle descubierto en su casa una Biblia. Bueno, ¿y nosotros?
A nosotros nos tendrían que haber fusilado hace mucho tiempo, porque tenemos no una, un montón de Biblias. Y tú sabes el privilegio de poder salir por la calle y llevar una Biblia en la mano, o en el coche, o en el móvil, o donde yo quiera. ¿Eso no es una bendición y no es ser rico espiritualmente hablando? Hombre, hermanos queridos. Entonces estamos viendo en esta tarde cómo el Señor perdona a la gente, transforma a la gente, pero no es algo nuevo. Ya si quieres lo puedes quitar, porque al final lo voy a ver hasta en la sopa. Un hombre llamado Abraham, nació en Ur de los Caldeos, en un ambiente pagano. Nadie te puede explicar cómo este hombre, nacido y criado en un ambiente pagano, fue capaz de descubrir al Dios vivo y verdadero. Nadie te lo puede contar. Hay leyendas, hay opiniones, hay tradiciones, pero exactamente nadie te puede decir: a Abraham lo que le pasó fue esto, esto y esto, y por eso pasó de ser un idólatra, como era su padre Taré y toda su familia, a ser un monoteísta y a divulgar por el mundo entero el mensaje de la unicidad de Dios. Nadie te lo puede explicar, pero así fue. Y este hombre salió de su tierra en dirección a un lugar que el Señor había indicado que le mostraría, y este hombre sale con un nombre que ha recibido de sus padres, su herencia genética, por decirlo de alguna manera, física y espiritual. ¿Cómo le ponían el nombre a la gente en aquel tiempo, en aquella parte del mundo? Muy fácil. Cuando nacía un niño, los sacerdotes paganos de la época cogían al niño en brazos, salían fuera de las tiendas de campaña, salían al desierto, miraban las estrellas y según lo que ellos creían entender, le marcaban a esa criatura con un nombre y en este caso le pusieron Abraham. Padre enaltecido. Y encima, cuando se casó, su esposa también era estéril. Y no pudieron tener hijos. Ilusión que todo matrimonio tiene y ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y si ustedes ven ese nombre, cómo se escribe, ustedes se van a dar cuenta de que en ese nombre Abraham no hay ninguna letra del nombre propio de Dios. No hay ninguna. Son otras letras, pero ninguna del nombre de Dios. Y este hombre empieza una aventura de fe. Y sale, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad cuyo arquitecto y cuyo fundador es Dios. Esto es una cosa increíble que no nos cabe en la cabeza. Y dice que la vio, y la saludó, y la confesó mirándola de lejos. Y cuando Dios se encuentra con él, y cuando Dios comienza a obrar en su vida, le cambia la vida, y le dice: mira, a partir de ahora, en vez de llamarte Abraham, te van a llamar Abraham. Y tú te das cuenta que lo que ocurre es simplemente que se le añade una letra. No es que le cambia el nombre de Pedro a Juan o de Juan a Antonio, no. Es como casi igual, pero con una letra más. De Abraham pasa a llamarse Abraham. Y esa pronunciación, Ham, tiene que ver con una letra del nombre de Dios. La letra Hey, que tiene un valor numérico de 5, porque las letras en hebreo son números y los números son letras. Por lo tanto, viendo cómo se escribe una palabra, da igual si es Abraham, Moisés o lo que sea, tú puedes saber que esa palabra tiene un valor numérico. Porque te repito, cada letra tiene un valor numérico y cada número es una letra. Y cuando tú sumas el nombre Abraham, te da la suma de 243. Es decir, 243 es equivalente al nombre Abraham. Pero cuando Dios se le muestra a Abraham y le cambia el nombre, lo cambia por dentro y lo cambia por fuera, resulta que al añadirle una letra de su nombre, que es la letra Hey, cuyo valor numérico te acabo de decir que es el 5, su nombre pasa de valer 243 a 248. Es decir, antes de su encuentro con Dios, antes de su transformación con el Señor, valía menos de lo que vale ahora después de haberse encontrado con Dios. Y aquí hay un mensaje muy interesante. Y es que cuando uno se encuentra con Dios, no importa lo que te hayan destinado, lo que te hayan dicho, lo que te hayan profetizado. Aquí lo que importa es lo que Dios diga, no lo que el hombre dice. Porque el hombre te puede marcar diciendo que eres un inútil, que no vales para nada, que no levantarás cabeza nunca, que tú no vales ni para trabajar, ni para estudiar, ni para nada, porque va a ser igual que el abuelo, que fue un alcohólico, igual que su padre, y toda la familia siempre fueron los mismos, o siempre abortó la madre, o la abuela, o el tío, o la tía, o siempre será un drogadicto, o siempre será un desgraciado. No importa lo que te hayan pronosticado, te hayan profetizado, aquí lo que importa es la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Abraham: tú te vas a llamar ahora Abraham y vas a llamar una letra de mi nombre en tu nombre. Y dice la Biblia que se convirtió en un hombre fructífero. Porque cuando uno no tiene a Dios en su vida, uno es un inútil. Cuando uno no tiene a Dios en su vida, Cristo dijo muy claro: separados de mí, nada. Nada, nada podéis hacer. No, pero es que yo soy licenciado en química. Usted no vale nada. Oiga, no me diga eso. Es que yo soy doctorado en biología marina. Mire, hermano, usted no sabe ni un vulgado, ¿cómo se llama? Cristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Su vida comenzó a tener valor no antes.
Tu vida comenzó a tener valor el día que te encontraste con el Dios rico, que es el Dios todopoderoso que vive en tu corazón en el día de hoy. Y ese hombre pasó a ser una persona fructífera. No importa la edad, no importa que no tuviera familia ni respaldo. Lo importante es que Dios era su aval y que Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios puede hacer en la vida de José Rabadán y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Tomar lo vil y lo menospreciado, lo que no sirve para nada, para convertirlo en algo útil para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que complejo, ¿eso qué es? ¿Complejo de qué? Hay algunos que te miran y miran para abajo. Hola, pastor. No me hable más así, por favor. Hola, hermano. ¿Cómo está usted, hermano? Míreme a la cara, hágame el favor. Hermanito, no. Súbame el volumen. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo que diga lo que quiera, usted en Dios es victorioso. Usted en el Señor es un hijo de Dios. Mayor es el que está en usted que el que viene contra usted. Acamparán por todos los lados, pero caerán también, pero a ti no te tocará, dice la Biblia. ¿Quiere que le diga más? En otras palabras, Dios es el que le da valor a nuestra vida. ¿O no lo hizo también en Jacob? Porque puede decir, bueno, lo de Abraham es un caso aislado. No. ¿Y Jacob? ¿Qué significa Jacob? El que suplanta, el que siempre quiere con triquiñuelas y en la carne salirse con la suya. Fíjense cómo era la naturaleza carnal y humana de Jacob, que desde el vientre de su madre ya tenía trincado el calcañar de su hermano. Oye, era tremendo La Biblia tenía el calcañar y como que no lo quería dejar salir. Porque claro, en una pareja de gemelos el que sale primero es el que entró el último. Y el que entró el último es el que tiene que salir primero. Y había ahí una lucha terrible. Y dice que cuando lo vieron ahí trabado del calcañar dijeron, Jacob, un suplantador. Oye, lo marcaron. Tuvo problemas con su padre, tuvo problemas con su hermano, tuvo problemas consigo mismo, tuvo problemas con Dios, tuvo problemas con su suegro, tuvo problemas con todo el mundo, porque era un Jacob. Y el fin no justifica los medios. Si tengo que engañar a papá, lo engaño. Si tengo que hacer una triquiñuela, la hago. Hasta que Dios le dijo, basta, se acabó. Has hecho toda tu vida lo que te ha dado la gana, con el cuento de que quieres ser un hombre usado por el Señor. Ya. Pero el fin no justifica los medios. A partir de hoy vas a ir a mi ritmo. A partir de hoy te vas a llamar Israel. Y cada una de las nombres, de las letras del nombre Israel tiene un significado tremendo, muy interesante. Es un nombre revelado por Dios. Le cambia la vida, lo deja cojo. Dice que le tocó aquí la coyuntura y lo dejó cojo toda su vida y se comenzó a llamar Gusano de Jacob. Un hombre que iba lento, un hombre que se arrastraba, pero que ahora tenía la bendición de Dios sobre su vida. Lo cambió por fuera y lo cambió por dentro. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos el caso de José. ¿Quién era José para sus hermanos? ¿Quién era José? Nada. El soñador, el enterado, el niño bonito, el que siempre viene con revelaciones y con sueños, el que dice que papá se va a postrar un día delante de él, el que viene con el cuento de que mamá se va a postrar y lo va a terminar honrando y adorando, el que se ha atrevido a decirnos a nosotros, sus hermanos mayores, que también nos vamos a postrar delante de él, el sol, la luna, las estrellas, manojo, pero que ¿de qué va? Este hay que matarlo, este es un fantasma, diríamos en España, ¿sí o no? Este es un fantasma. Y lo quisieron matar, y gracias a la intercesión de uno de sus hermanos, Rubén, lo metieron en un pozo. Y ahí se pegó la noche gritando y pidiendo clemencia y misericordia. Nada, ni por ahí te pudras. Lo sacan del pozo, se lo venden a una compañía de gente que venía por el desierto. Eso se lo venden a otro. Se va desnudo, sin familia, sin amigos, sin padres, sin nada. Llega a Egipto, lo ponen desnudo en una plataforma. Pujan por él, lo compra un señor llamado Potifar. Lo convierte en un esclavo. Pero madre mía, qué vuelco ha dado a la vida de este joven. Pero Dios estuvo siempre con José. Pues menos mal. Pues menos mal que tú. Porque la verdad, permítame la expresión, va de Guatemala a Guatepeor. Que no hay nada que le salga derecho a Algunos dirían hoy en día, estos grandes de los púlpitos que están por ahí, no, es que eso es una maldición hereditaria, generacional. Usted tiene que asistir a un encuentro y pagar para que yo le eche todo lo que tiene malo de papá, de mamá, de cuntaquinte, ya. Usted no tiene que tener fe ninguna, porque si usted tuviera fe no podría vivir esa vida que está llevando. ¿A ti quién te ha enseñado eso? Aquí nos enseña eso. Aquí nos enseña eso. Eso se enseña de ahí para afuera. Ese evangelio, esa teología de miedo. Eso te pasa porque no tienes fe. Te caíste, te partiste el tobillo. Algún pecado tendrás oculto, hermanita. Ya, la mosquita muerta. Sabe Dios lo que estará haciendo. Qué fácil es juzgar. Qué fácil es juzgar a los demás. Esta gente que tiene una facilidad para ver los defectos de los demás no tiene ninguna habilidad para ver los suyos. Siempre es más fácil juzgar al otro que juzgarte a uno mismo. Es increíble. Y encima hasta te piden dinero para que te arreglen la vida. Es impresionante. Asco me da todo esto.
Cuando parece que está levantando cabeza, parece que ya por fin empieza a salir de la crisis, rácata, le cae una condena encima, injusta totalmente, porque por mantenerse casto y puro delante del Señor, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios y contra tu marido que ha puesto su confianza en mí, acostándome contigo? Le meten una denuncia y termina con los huesos en la cárcel. Y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Le revela, le explica el sueño a dos que están allá adentro, le dice a uno exactamente las mismas palabras que el ladrón en la cruz le dijo a Cristo: acuérdate de mí. La misma palabra le dijo José cuando salieron de la cárcel: acuérdate de mí, háblale de mí al faraón. Si te he visto no me acuerdo. No le habló. Se pegó un montón de años en la cárcel. Al final, queridos hermanos, Dios lo honra, Dios lo levanta como virrey de Egipto, es el que se sienta a mano derecha del faraón, es decir, pasa de lo más bajo a lo más alto, porque todo el que se humilla será exaltado y todo el que se exalta será humillado, dice la palabra. ¿No hizo eso en José? De ser nada a ser el hombre más importante de la tierra. ¿No terminaron sus hermanos muertos de miedo, postrados ante él, pidiéndole clemencia y misericordia para que no los matara? Por supuesto que sí. ¿Y Daniel? Dígame quién era Daniel. Daniel era un muchacho que le queman el templo, le destruyen la casa, le queman la ciudad, le matan a los padres, lo castran, lo dejan eunuco para que nunca más pueda tener descendencia. Se lo llevan al extranjero, le cambian el nombre, le cambian la comida, le cambian la religión, lo quieren cambiar por todos los lados. Este sí que va de mal en peor, amigo. Pero al final, ¿quién terminó de rodillas? ¿Nabucodonosor delante de Daniel o Daniel delante de Nabucodonosor? Lo quisieron cambiar por todas partes, pero había algo que no le podían cambiar y era su relación con el Señor, porque propuso en su corazón no contaminarse, ser diferente en medio de aquella sociedad podrida en la cual le tocó vivir. Entonces, hermanos, estamos viendo en la Biblia que no solamente este muchacho de la historia ha logrado cambiar y rehacer su vida, sino que le pasó a Abraham, le pasó a Moisés. Miren Moisés tiene que huir de Egipto por matar a un egipcio. Y por miedo sale huyendo. ¿Cuánto tiempo se pega el príncipe de Egipto escondido en las arenas del desierto? 40 años. 40 años. Y algunos no pueden esperar un año para prepararse para ser pastor. Gracias por los amenes. Y cuando volvió a Egipto, volvió con 80 años. Oye, lo que no es, mira, lo digo en la carne, ¿eh? Lo que usted no hizo a los 40 años, ¿tú crees que lo vas a hacer a los 80? Hay cosas que si no se hacen en un momento de la vida, olvídate, amigo, se pasó el tren y ahí te quedas. Sin embargo, cuando el hombre dice ya no se puede, Dios dice ahora empezamos. Y con 80 años se lo lleva a Egipto y le cambia el rumbo a la historia de la humanidad, saca a millones de personas de la esclavitud y los lleva por el desierto y muere a los 120 años. Dios le dio 40 años más de abundancia, pero 40 años siendo usado por la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y María Magdalena? Dígame, ¿quién era María Magdalena? Magdalena, sí, nació en Magdala, en un saladero de pescado, un pueblucho de mala muerte. Se puede visitar hasta el día de hoy. Una mujer que tenía 7 demonios dentro de su cuerpo. Una mujer que si no llega a encontrarse con el autor de la vida, con el Rey de la libertad, con nuestro Señor Jesucristo, hubiera muerto, hermano, seguramente a temprana edad y endemoniada hasta las orejas. Pero cuando se encontró con el Señor la liberó, la cambió, la perdonó y le transformó la vida. Porque el único que puede cambiar la gente de adentro para afuera y para siempre es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y los discípulos? No, es que ellos vivían en Capernaum. ¿Usted ha estado en Capernaum? ¿Usted sabe dónde está Capernaum? ¿Usted sabe cómo era Capernaum? Capernaum era un pueblucho de mala muerte. He estado montones de veces en Capernaum. Digo, ¿esto es Capernaum? 4 casas allí destartaladas. Encima de la supuesta casa de Pedro hicieron una iglesia católica gigantesca que parece un platillo volante, con un suelo de cristal para que usted vea dónde nació Pedro. Digo, madre mía, si ahí nació Pedro, ahí ni los perros vivirían ahí. ¿Quién era aquella gente? No tenían ni tierra para poder cosechar, gente pobre, gente que no tenía recursos de ningún tipo. Sin embargo, ¿en qué los convirtió el Señor? En la gente más importante de la historia de la humanidad, los primeros predicadores del Evangelio, que todos terminaron predicando a Cristo y muriendo por la causa del Señor. ¿Qué le parece? Y el apóstol Pablo, lleno de religión hasta aquí, lleno de sabiduría humana hasta aquí, de conocimiento humano hasta aquí, pero de vida, muerte. Como muchos que conocen las escrituras y los versículos, y el griego, y el hebreo, y el arameo, y el antiguo, y el nuevo, pero no saben quién es el autor de la vida. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y conocen mucho la palabra de Dios, pero del Dios de la palabra, muy poco. Así que podríamos ir a lo largo y ancho de toda la escritura y ver cómo el Señor perdona. Porque si algo me llama la atención de nuestro Dios, es que a Dios le encanta perdonar a los pecadores. Dijo un día:
Vine a tu casa, querido, que me invitaste y estás todo el rato mirando para los demás en vez de mirarme a mí. Entré a tu casa, no me saludaste. Entré a tu casa, no me lavaste los pies. Entré a tu casa, no me ungiste con perfume. Y encima te pones a cuestionar al que lo hace. Porque hay gente en esta vida que ni comen, ni dejan comer. Aquí en España también. Y en Tenerife también. No hacen nada. Ay, amigo, pero como levantes la pared o la pintes de amarillo, ¿quién levantó esa pared? Está mal levantada, ¿eh? Y amarillo, ¿quién? Bueno, mijo, pues tú que eres tan listo, ¿por qué no la levantaste tú? ¿Por qué no la pintaste tú? Listo, que eres un listo. ¿Qué te parece? Así que, amados hermanos, estamos viviendo en unos tiempos en los que vemos que el Señor está deseando cambiar las vidas de la gente. Y todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que hemos conocido al autor de la vida. Por eso yo me reafirmo en lo que voy a decir ahora. En Cristo mi vida está totalmente completa. No me falta absolutamente nada. No tengo ninguna insatisfacción. Todos mis vacíos y mis carencias me los llenó mi Señor Jesucristo. Y la lectura que se ha leído esta tarde en Efesios capítulo 2, mientras yo la escuchaba, yo decía, Dios mío, qué belleza de porción bíblica se está leyendo en esta tarde. Espero que la iglesia sea consciente de lo que aquí se ha leído. Efesios capítulo 2 nos decía, a partir del verso 11, acordaos, acuérdense, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Bueno, si usted no tiene mucho de Biblia, esto le suena chino, pero los que saben de Biblia saben lo que estoy diciendo. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El otro día, antes de leer el siguiente versículo, leía en el Antiguo Testamento, un profeta le decía a Israel, vuestra circuncisión no sirve de nada, porque lo que teníais que haberos circuncidado era el corazón, y eso lo tenéis totalmente incircunciso, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Menudo panorama, ¿eh? Menudo panorama. Y encima nos creíamos que éramos la creme de la creme. Y dice que estábamos sin Dios. No, pues yo siempre estuve con Dios. Mentira, falso. Porque usted dice la verdad o Dios miente. Y la Biblia dice que antes de conocer a Cristo estábamos sin Dios. Y sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz. Ah, gloria a Dios. Ah, Él es mi paz. ¿Sí o no? Ah, pues si Él es mi paz, ¿a mí qué más me da tener trabajo o estar en paro? ¿A mí qué más me da tener ciudadanía o no? ¿A mí qué más me da tener papeles o no? Si Él es mi paz, ¿a mí qué me importa lo que tenga o deje de tener? Si Él es mi paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? No, el pueblo de Israel. No, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Que yo sepa tiene uno. Bueno, por ahí a lo mejor dirán que dos. No, Dios dice que tiene uno. Derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo le gusta al hombre levantar paredes y poner divisiones? Los blancos por un lado, los negros por otro. Las mujeres por un lado, los hombres por otro. Bautistas por aquí, pentecostales por allá, metodistas por acá, no sé. La salvación se pierde, ¿no? Estos dicen que no se pierde. Se hablan lengua, sí. Los que no hablan en lengua por allá. ¿Cómo nos gusta a los seres humanos clasificar como si fuéramos animales a la gente? Tú para allá y tú para acá. Cuando dice la Biblia que Él separó la pared, la derrumbó, abolió en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito sea Dios. Y mediante la cruz, ay amigo, ahí viene la palabra, es que sin cruz ni usted ni yo estaríamos esta tarde aquí. Porque esto no viene por méritos. Esto no viene porque yo valgo, no, esto viene por algo que a mucha gente no le gusta oír. Por algo que para algunos es locura. Y perdonen, tengo que leerla. Está ahí, no me queda más remedio. Y mediante la estrella de David, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ay, no, a ver. No, mediante la estrella de David no. Mediante la media luna. No, mediante la menorá. Mediante el arca de la alianza. No, dígalo usted. La cruz. La cruz. Pero bueno, la cruz tendrá que ser algo maravilloso, ¿no? Porque para hacer toda esta obra tan espectacular que estamos leyendo aquí, y todo esto es el resultado de haber muerto en la cruz tendrá que ser
algo espectacular, ¿no? Es como como cuando fuimos allí a Milán y nos llevó aquel hermano a ver ¿cómo era? La escala de Milán, ¿no? O cuando vas al museo y dices, madre mía, qué espectáculo. La cruz, ¿qué era? Claro, yo veo cruces hoy en día de oro, de madera, hay por allí una de aluminio, otras que son muy bonitas. He visto en algunas iglesias que le ponen hoy en día, está de moda, le ponen como una telita así, ¿no? Una telita así, ¿no? Una cosa muy bonita y tal, le ponen florecita, le ponen una luz por atrás. La cruz era lo más horrible del mundo. La cruz era donde se clavaba a la gente en vivo y allí se les dejaba hasta que agonizaran y murieran como perros. Y en esa cruz fue donde se produjo todo esto. La reconciliación con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué más? ¿Hay más? Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sí, pero es que antes la entrada la tenía uno solo. Sí, antes sí, uno solo, una vez al año. Eso se acabó, hermano. Eso se acabó. Usted tiene entrada como hijo y como hija de Dios por un mismo espíritu a la misma presencia de Dios. Y dice, ya no sois ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia real, de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay más? Mira, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oye, una pregunta. Si estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿el fundamento cuántas veces se pone? ¿Una sola vez? Ah, vale, gracias por sacarme la duda. Pues como hay tantos apóstoles y profetas hoy en día. Pero si los apóstoles y profetas fueron el fundamento, ¿usted qué quiere poner otro? Y si la Biblia me habla de 12 tronos para los 12 apóstoles del Cordero, ¿cómo hoy en día hay millones de apóstoles? Ah, les pondrán la silla después. Ay, Dios mío, qué locura. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, gracias a Dios. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, déjalo ahí porque podremos estar toda la noche. Este es el último. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Saben el milagro más grande del mundo cuál es? Imagínense que trajeran esta noche aquí un cadáver en una caja de muertos. Oye, sería tremendo, ¿verdad? Que trajeran un cadáver, oráramos por él y el Señor lo resucitara. ¿Sí o no? Pero ¿se va a morir otra vez? ¿O no? Porque Lázaro se volvió a morir y la hija de Jairo se volvió a morir. Y todos los muertos que resucitaron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos volvieron a morir. ¿O están entre nosotros? Y todos los ciegos y cojos y leprosos y mudos, pues toda esa gente terminó muriendo. Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Menos la salvación eterna en Cristo Jesús. La salvación es eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y ha pasado de muerte a condenación, de condenación a vida eterna. Y el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida eterna. El milagro más grande es la transformación del alma, el cambio del corazón. Cuando una persona como este muchacho, hace 17 años, pasa la historia por ser el asesino de la katana y hoy en día es un hijo de Dios. Y quién sabe si mañana lo vemos por ahí predicando y yendo por los púlpitos y las iglesias de España o del mundo entero predicando de Cristo. Y si este en vez de ser de Murcia, como tú, Paco, si este en vez de ser murciano hubiera nacido en Brooklyn, hubiera nacido en Manhattan, hubiera nacido en Wyoming, hubiera nacido en California, te aseguro que ya le habrían hecho una película. Pero no te preocupes, España is different. Ponen su testimonio en un canal ahí medio perdido. Pero la obra del Señor no va a pasar desapercibida. Porque en todos los libros de psiquiatría, en todos los libros de psicología, en todos los libros de donde se estudia el tema de la criminología, se va a estudiar el caso de este muchacho. Y van a tener que reconocer que este muchacho no lo cambió un psicólogo, no lo cambió un psiquiatra. A este muchacho lo cambió el único que puede cambiar el corazón del hombre. Y es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Fuertes aplausos a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Creo y termino en el poder del perdón. Por eso hace muchos años escribí este librito. Lo encontré hoy por ahí.
Había escrito anteriormente, es un sermón, lo escribí, mi nueva vida en Cristo, pero hoy me encontré con este mensajito por ahí. Hace muchos años escribí este mensaje, el poder del perdón, porque creo que no hay un poder más maravilloso en la vida que el poder del perdón de Dios. Creo que la gente puede seguir cambiando. Creo que los etarras, de hecho conozco etarras convertidos, creo que los mayores criminales, los peores personajes de la historia, pueden cambiar cuando hacen algo que el Señor Jesucristo te lo dice hoy a ti otra vez. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Jesús a quién le predicaba? Mayoritariamente, ¿a gentiles o a judíos? Dale. A judíos, bien. Es decir, que a la audiencia mayoritariamente judía, el Señor Jesucristo se les queda mirando y les dice: si estáis trabajados y cargados, venid a mí y aprended de mí. Tomad mi yugo y venid a mí si estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo le puede decir a esta gente, si estáis trabajados y cargados? ¿Es que acaso se equivocó el Señor? ¿Es que acaso no conocía la naturaleza y el corazón de aquella generación y de aquella gente el Señor? Claro que la conocía. Y los veía estresados, los veía agobiados, porque la religión es lo que produce opresión. Y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer. ¿Y sabe lo que dice la Torá? ¿Sabe lo que dice la ley? Maldito todo aquel que no es capaz de cumplir con las palabras de esta ley. Ay, amigo. Maldito todo aquel que no es capaz de cumplir con todas las palabras de esta ley. Pero es que nadie la puede cumplir. Es que ni Moisés la cumplió. Es que no hay nadie que la pueda cumplir. ¿Esto qué me está diciendo? Que el yugo era tan agobiante, era tan pesado, que por mucho que se esforzaran y por mucho que intentes esforzarte para llegar a Dios, es como aquel hámster que da vueltas y vueltas y vueltas en aquella rueda y nunca llega a ninguna parte. Por eso Él tuvo que venir a este mundo, para ayudarte a levantar y para darte su presencia, su fortaleza y su persona, para que puedas vencer y para que puedas dejar las cosas viejas y para que puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús y para que puedas decirle al mundo lo que ni en la religión, ni en la droga, ni en nada encontré. En Cristo Jesús soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Amén. Somos libres, hermanos.